El camionero que fue secuestrado por extraterrestres en Bahía Blanca y terminó vinculado con Spielberg. El cazador argentino que volvió con el cuerpo cubierto de plata tras un encuentro imposible. El hombre que grabó un ovni y esa misma noche asegura que fue abducido. Historias de extraterrestres, ovnis, abducidos, historias de contactados. con Ray. Primera historia. No sé cuánto tiempo pasó desde que me pincharon la mano izquierda. Solo sé que todo se apagó en un instante. Fue como si me arrancaran del mundo real. Yo estaba ahí, cambiando una rueda, y en cuestión de segundos dejé de estar. Me llamo Dionisio Yanca, y esto que estás a punto de escuchar no es una fantasía, no es una película. Me sucedió de verdad. Yo no lo supe en el momento, pero esa noche me convertí en una pieza más de uno de los casos ovni más documentados de la Argentina. Y todo empezó de la forma más mundana posible en la ruta, con una rueda pinchada. Aquel día había pasado tiempo con mi tío. Habíamos cenado, visto un poco de televisión, conversado sobre pavadas. Yo debía salir temprano hacia Río Gallegos con el camión cargado de materiales de construcción. Cuando llegó la hora, me despedí y me fui directo al Dodge 600. La noche estaba clara, sin nubes, sin viento. Solo el ruido del motor y la ruta vacía. Todo era rutina hasta que sentí que el camión se sacudía. La rueda trasera derecha pensé al instante. Frené a un costado de la ruta 3, encendí las balizas, bajé con la linterna y confirmé mi sospecha. Tenía que cambiar la goma. Tomé la caja de herramientas y empecé con la tarea, sin imaginar lo que se venía. Estaba a unos 20 kilómetros de Bahía Blanca cuando una luz fuerte me hizo entrecerrar los ojos. Pensé que era otro vehículo, pero no venía por la ruta. Era una luz intensa, blanca, que venía desde arriba. De pronto fue tan fuerte que tuve que taparme la cara con el brazo. Y ahí todo cambió. Lo siguiente que recuerdo es la imagen de una nave. No sé cómo describirla. Era enorme, como de metal pulido, brillante, suspendida en el aire como si no aplicara para ella la gravedad. Desde abajo salía una luz amarilla. Por esa luz descendieron 3 figuras. Eran altos, delgados, muy parecidos a nosotros, pero con una presencia distinta. 2 hombres, una mujer. Llevaban trajes ajustados como de una pieza, brillosos. Yo no podía moverme, no de miedo, sino porque algo me lo impedía. Me sentía tranquilo, como si todo fuera parte de una extraña coreografía que ya conocía. La mujer dio un paso al frente. Tenía una especie de instrumento, como un bisturí, y sin decir palabra me tomó la mano derecha y me hizo un corte. Yo apenas sentí el dolor. Estaba como drogado, anestesiado. Después todo fue como flotar. Sentí que ascendía por la luz amarilla hacia la nave. No había escaleras, no había puertas. Simplemente subí. Cuando estuve adentro me rodeó un silencio total. Me colocaron en una camilla metálica, fría. Había luces suaves, paneles, pantallas, instrumentos que no entiendo. Me observaron, me tocaron, me hicieron preguntas. Querían saber cosas de nosotros, del ser humano, de cómo pensamos, de cómo vivimos. Dijeron que nos observaban hace tiempo, que les preocupa el camino que estamos tomando, que están evaluando si podríamos vivir en su mundo, que ya no quedan muchos como nosotros. Recuerdo que uno de ellos, quizás el más alto, me hablaba sin mover los labios. Su voz estaba en mi cabeza, pero no era la mía. Y de nuevo me repetían una y otra vez: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. En algún momento me golpeé con uno de los bordes de la camilla. Sentí un mareo fuerte, me desmayé. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba ahí. Desperté en los corrales de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. No tenía idea de cómo había llegado. No recordaba mi nombre. No sabía quién era. Tenía un dolor punzante en la mano derecha, justo donde me habían hecho el corte. Me sentía como si hubiera corrido kilómetros. Lo que vino después fue una pesadilla. Corrí, desorientado, hasta una estación de servicio. Balbuceaba palabras sin sentido. Un joven en un Fiat se detuvo y me llevó a una comisaría. Me trataron como a un borracho. Me mandaron a caminar. Lo mismo pasó en otras comisarías. Nadie me escuchó. Ya con el sol en lo alto llegué a una sala de emergencias. Me desplomé. Una enfermera notó que tenía un hematoma bajo el ojo.
Estaba en estado de shock. Me sedaron y me llevaron al hospital municipal. Ahí por fin alguien se interesó en saber qué me había pasado. La prensa se burlaba. Decían que era un borracho que despertó a toda Bahía Blanca. Pero un hombre llamado Fabio Serpa no lo tomó a la ligera. Él y su equipo me sometieron a varias sesiones de hipnosis. Y fue entonces que empecé a recordar. Fueron 16 sesiones en total. 16 veces en las que reconstruí pedazo a pedazo lo que me había ocurrido. La nave, los seres, la luz, el corte en la mano, las preguntas, el descenso. Pero había algo más. Algo físico. Donde dije que la nave se había posado, un poste de luz apareció caído. Y la empresa eléctrica reportó un pico de consumo de energía justo en la hora en que yo estuve desaparecido. Había pruebas. Después de la hipnosis me llevaron a Buenos Aires. Me inyectaron pentotal sódico, el famoso suero de la verdad. Querían saber si estaba mintiendo, pero dije exactamente lo mismo, cada palabra, cada detalle. La historia fue tan impactante que hasta la productora de la película Encuentros cercanos del tercer tipo se interesó. Fabio Serpa presentó la cinta en varios países de Sudamérica y mi caso sirvió como respaldo para demostrar que los encuentros del tercer tipo no eran solo ficción. Pero a mí nadie me preguntó si quería ser parte de todo eso. Me hicieron repetir la historia una y otra vez. Me siguieron inyectando suero. Me trataron como objeto de laboratorio. No importaban mis dolores, mis efectos secundarios, mis crisis de ansiedad. Solo querían la historia, solo querían el titular. Pasaron los años, me alejé, no volví a hablar, pero en los 2021 decidí contar la verdad. Los investigadores del Café Ufológico Rosario me dieron un espacio para hablar, y ahí lo dije todo, las inyecciones, los abusos, las consecuencias físicas y emocionales que arrastro hasta hoy, todo por querer demostrar que no mentía. Dije también que durante años tuve sueños recurrentes. No eran pesadillas, eran recuerdos, fragmentos, imágenes que regresaban como ráfagas. La luz, el bisturí, la voz en mi mente. Siempre la misma voz. A veces despertaba empapado en sudor. A veces no podía volver a dormir. También recordé cosas que no dije en su momento. Como que en la nave había un mapa, no uno terrestre. Era algo más complejo, como una constelación. Y uno de los seres me lo señaló. No sé por qué, pero me lo mostró con insistencia, como si quisiera que lo recordara. A veces pienso que me dejaron con algo más que cicatrices, como si me hubieran implantado algo. No lo puedo comprobar, pero lo siento. Es como si una parte de mí aún estuviera allá arriba. Y aún hoy me pregunto por qué yo, por qué esa noche, por qué me devolvieron. Y también me pregunto otra cosa, ¿realmente se fueron o siguen entre nosotros? Un momento, si te gustan historias como estas, suscríbete al canal, así me motivarás a traerte más contenido gratis como este, cada día. Ahora sí, sigamos. Segunda historia, llegó la tardecita y como tantas veces nos fuimos a apostar. Cada salida de casa tenía su propio ritual y esa no fue la excepción. Éramos tres: Enrique Bernal, Jorge Sánchez, que era el dueño del día, y yo, Manuel Oscar Felipe. Habíamos elegido un lugar precioso, un charco con un apostadero bien hecho, de esos que parecen pensados para esperar al jabalí sin que nada nos delate. Era una noche tranquila, calculamos que serían las 10:30 cuando el silencio se volvió absoluto, ese silencio de campo que es más pesado que el ruido. Estábamos concentrados, respirando lento, cuando de pronto, frente a nosotros, apareció una luz. Estaría a unos 50 o 60 metros flotando. Era enorme, de un rojo intenso, con un centro más brillante que parecía latir. La observamos en silencio mientras bajaba, despacio, cada vez más cerca, hasta que de golpe se perdió de vista. Enrique dijo que era un ovni, pero yo me resistía. No puede ser, le dije. Sin embargo, no vimos ni escuchamos más esa noche. Al día siguiente comentamos lo sucedido con intriga. Ninguno tenía una explicación convincente. Así que decidimos volver a apostar en el mismo lugar.
Terminada la espera, recogimos las cosas y nos fuimos hacia la camioneta. Apenas tomamos la calle, yo iba al volante y a mi izquierda, a una altura media en el cielo, apareció otra luz. Esta vez era grande, azulada como el destello eléctrico de una estación de energía. Se lo señalé a Enrique, mirá qué raro eso. La luz comenzó a acercarse, lenta pero constante, y el aire se volvió tenso. La calle era ancha, pero de una sola huella. No sabía si frenar o seguir. Enrique me dijo que saliera de la huella, que parara y esperáramos a ver qué era. Incluso bajé el vídeo de la camioneta con la intención de hablar con quien fuera que viniera, pero en ese momento la luz desapareció de golpe. Nos miramos sin entender nada. Al instante volvió a aparecer lejos, como si nunca se hubiera movido. Enrique me dijo: Oscar, esto no es normal, esto es un ovni. Yo seguía negando con la cabeza, pero la incomodidad crecía. Cuando subimos a la ruta, vi por el espejo retrovisor una luz detrás de nosotros. Pensé que era un auto, pero Enrique se giró y dijo: ¿eso no es un auto? Es un ovni. Mira lo que es eso. Yo trataba de mantener el control del volante mientras miraba por el espejo. La luz jugaba con nosotros, desaparecía de atrás y reaparecía adelante sobre la ruta. Lo hizo varias veces. En un momento se quedó detrás y parecía que venía una caravana de autos, pero todas las luces se fusionaron en una sola, mucho más fuerte. El viaje desde La Pastoril hasta Vitorica se volvió interminable. La camioneta no pasaba de 80 o 90 kilómetros por hora. Con la luz siempre detrás, Enrique me dijo: para, vamos a ver qué es. Frené como pude en la banquina. Nos bajamos. Rodeé la camioneta hasta la punta de la caja y lo vi. Era impresionante. Una esfera grisácea enorme con luces celestes que giraban lentamente. De pronto, como si tuviera brazos, extendió dos estructuras y de cada una salió un disco más pequeño, uno hacia cada lado. Esos discos irradiaban luces verdes, rojas y azules hacia abajo. Luego fueron absorbidos otra vez por la esfera. Mientras mirábamos, sentimos una ola de calor que nos envolvió. Era un calor sofocante con un olor ácido a azufre que dificultaba la respiración. Le dije a Enrique que me estaba haciendo mal. Él respondió que nos fuéramos. Fue entonces cuando miré mi cuerpo y quedé paralizado. Estaba cubierto por una sustancia plateada. Todo, desde el yen hasta la campera azul, tenía ese brillo metálico como si me hubieran bañado en plomo. Lo siguiente que recuerdo es nada. No tenemos memoria del viaje desde ahí hasta Castelli o América. Estoy convencido de que fuimos absorbidos por el objeto. Enrique, que no dejaba de repetir que era un ovni, se inclinó hacia adelante, puso la cabeza entre las piernas y, como si hablara con alguien invisible, dijo: sabemos que son seres de otro planeta, que para ustedes somos como ratones de laboratorio, pero si estamos en comunicación, denos una señal. En ese momento, el objeto lanzó un haz de luz roja, potente, directa hacia nosotros. Después volvió a ser una gran luz blanca que nos encandiló y se nos vino encima, como si un camión nos embistiera en la ruta. Solté el volante, abracé a Enrique y le dije: o llegamos a América o nos vamos a la madre que lo parió. Pasaron unos segundos y de pronto estábamos en otra ruta sin saber dónde. Calculamos que a 2 o 3 kilómetros del cruce de la 70 con la 33 llegando a América. No había rastro de la luz. La camioneta funcionaba perfecta. Las luces alumbraban bien. Me descolocó ver que la referencia luminosa de América, que siempre seguíamos a la derecha, había desaparecido. Pensé que tal vez había habido un corte de luz en el pueblo. Nos guiamos por las luces de la planta de García y seguimos por la 33 hasta llegar. Al llegar a la casa de Enrique, nos despedimos. Al día siguiente me llamó alterado. Me dijo que en la mañana, mientras estaba en su oficina, sucedió algo extraño. Mientras hacía un cheque a un cliente y la empleada limpiaba, se cortó la luz. Sin embargo, el fax se encendió solo y comenzó a imprimir 4 notificaciones sin corriente eléctrica.
Entre los datos impresos había horarios exactos, la salida de su casa el sábado por la mañana, el momento en que vimos la luz en el monte, la hora de salida desde la pastoril la noche del domingo y la madrugada del lunes cuando, según el registro, nos dejaron en la ruta 70. Era como si alguien hubiera documentado cada momento y nos lo devolviera como prueba. Aquella experiencia me cambió la vida. Más allá del miedo, lo tomé como una especie de bendición. Lejos de alejarme del campo, seguí yendo a cazar. Al mes siguiente volví. Ahora no voy solo por los animales. Voy con la esperanza de volver a encontrarme con ellos, de entender qué son y por qué nos eligieron esa noche. El calor, el olor, la sustancia plateada, la luz jugando con nosotros, todo sigue tan vivo en mi memoria como el día que pasó. También la sensación de que en el tramo que no recordamos pasó algo importante, algo que nos fue borrado. La señal que pedimos y que recibimos, esa luz roja, me persigue. ¿Fue un gesto amistoso o el inicio de algo que todavía no comprendemos? A veces en las noches más tranquilas, mientras espero en silencio, pienso que ellos saben dónde estoy, que en cualquier momento pueden volver y que si lo hacen esta vez no quiero perder la conciencia. Quiero mirarlos a los ojos si es que tienen ojos como los nuestros. Quiero preguntarles por qué y escuchar la respuesta, aunque no me guste. Porque desde esa noche sé que lo que vimos no fue un espejismo ni un malentendido, fue real. Y aunque muchos no lo crean, yo lo viví y me marcó para siempre. Tercera historia. Mi nombre es Stan Romanek y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Nunca me consideré una persona especial, ni mucho menos alguien que estuviera destinado a vivir algo fuera de lo común. Pero desde hace más de una década he sido testigo y protagonista de eventos que para muchos son imposibles de creer y para mí imposibles de olvidar. Todo comenzó en un lugar en las afueras de Denver, Colorado. Era una tarde tranquila y yo conducía por una carretera que conocía bien. Antes, por esa zona, corrían líneas de alta tensión en la parte sureste. Al dar la vuelta en una esquina, lo vi. Ahí estaba, suspendido en el aire, justo frente a mí, un objeto redondo con 6 esferas más pequeñas girando en sentido de las manecillas del reloj. Entre esas esferas, el espacio no era simplemente oscuro, era el negro más profundo que había visto en mi vida, como si estuviera mirando directamente a la infinidad. Me quedé inmóvil unos segundos. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Saqué mi cámara y comencé a grabar. No estaba solo, había testigos a mi alrededor y todos miraban lo mismo. Lo más increíble fue que, frente a nuestros ojos, el objeto cambió de color, cambió de forma y luego desapareció. Conducía más abajo por el mismo camino hasta llegar a un parque. Había gente paseando a sus perros, familias enteras disfrutando del día. Me acerqué para hablarles, contarles lo que había visto. Apenas 5 o 10 minutos después de que el objeto desapareciera, 2 aviones de combate F-16 sobrevolaron la zona en la misma dirección en la que se había marchado el ovni. Era como si algo o alguien estuviera muy interesado en seguirle el rastro. Ese fue mi primer video, mi primer contacto. Un objeto con características metálicas que además dejó una marca curiosa en la grabación. Una interferencia como estática que no estaba ahí antes. No pasó mucho tiempo antes de que algo aún más extraño sucediera. Una noche estaba cerrando la tienda donde trabajaba como gerente. Era el final del día. Había despedido a mis últimos clientes y estaba listo para irme cuando, de repente, esas mismas personas regresaron corriendo, gritando que mirara hacia arriba. Salí y todos apuntaban sobre el edificio. Y ahí estaba otra vez un objeto grande de unos 12 metros de diámetro, de un rojo intermitente, flotando justo encima de nosotros. Permaneció allí durante 5 o 10 minutos inmóvil, como si nos observara. Luego se desplazó hacia el este y desapareció. Recuerdo que, mientras conducía de regreso a casa esa noche, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Aceleré, queriendo llegar rápido. Pero algo dentro de mí sabía que no sería tan sencillo, y no lo fue. En el camino noté que el objeto me seguía.
Al principio pensé que era un helicóptero de la policía por la luz que proyectaba hacia el suelo. Sin embargo, al detenerme en un semáforo y mirar por el espejo, confirmé que era el mismo ovni rojo intermitente que había visto minutos antes. No era el único que lo notaba. El coche detrás de mí se detuvo también. Su conductor miraba hacia arriba, siguiendo la trayectoria de aquel objeto sobre mi vehículo. La adrenalina me invadió. Apenas llegué a casa, subí corriendo las escaleras para avisar a mi hermana y a un amigo que estaba de visita. Tomé mi cámara, salimos al exterior y grabé todo lo que pude. Lo registramos con claridad. Pensé que ahí terminaría la historia. Me equivocaba. Esa misma noche, horas después, algo ocurrió que no puedo explicar con lógica humana. Desperté en medio de la noche con una sensación extraña. No estaba en mi cama. Sentía un frío que no correspondía con la temperatura de mi habitación. Mi visión estaba nublada, como si una luz intensa me envolviera por completo. No podía moverme. El pánico me golpeó de inmediato. Sentí que estaba siendo arrastrado, pero no por mis piernas o brazos, sino de una manera distinta, como si mi cuerpo estuviera suspendido en el aire. Lo siguiente que recuerdo es estar en un lugar que no reconozco. No era una habitación normal. Las paredes parecían metálicas curvas y todo estaba iluminado por una luz blanca que no proyectaba sombras. Había figuras humanoides, pero distintas a nosotros. Sus cabezas eran más grandes, sus ojos enormes, negros, sin iris visible. No hablaban con palabras, pero sus voces estaban en mi mente. No eran hostiles, pero tampoco puedo decir que me sintiera seguro. No sé cuánto tiempo estuve allí. En mi mente fueron minutos, en mi cuerpo quizá. Recuerdo estar recostado sobre una superficie fría, inclinada con una especie de arnés que me mantenía inmóvil. Sentía presión en diferentes partes del cuerpo como si me estuvieran examinando. Una de las figuras se acercó y colocó un objeto en mi frente. Al instante, imágenes comenzaron a pasar por mi mente. Paisajes desconocidos, ciudades que no existen en la tierra, cielos con más de un sol. Todo era tan vívido que no podía distinguir si lo estaba viendo o viviendo. De pronto, desperté en mi cama. Estaba sudando, con una sensación de agotamiento extremo. Miré el reloj, habían pasado varias horas desde que me acosté. No sabía si había soñado o si todo había sido real, pero en mi interior sentía que algo había cambiado. Mi cuerpo tenía marcas, pequeñas incisiones en la pierna, una cicatriz en el brazo que no estaba ahí el día anterior. No tenía explicación. Fue entonces cuando decidí someterme a una regresión hipnótica. Durante la sesión, los recuerdos regresaron con fuerza. Vi nuevamente a los seres, escuché sus voces, sentí el frío metálico de aquella habitación. Recordé que me dijeron que no era la primera vez que me veían, que me habían seguido desde hacía años, que formaba parte de algo más grande. No explicaron qué, pero me mostraron imágenes de la Tierra en peligro, de catástrofes naturales, de cambios drásticos en el clima y la geografía. Era como si quisieran advertirme o advertirnos a todos. Desde esa noche, mi vida no volvió a ser la misma. Mi casa comenzó a tener actividad extraña. Luces que se encendían solas, muebles que se movían, llaves de agua que se abrían sin que nadie las tocara. Mis familiares empezaron a vivir experiencias similares, destellos de luz en los pasillos, sombras que atravesaban las habitaciones. Incluso amigos que venían de visita percibían algo raro, una energía que no podían describir. Durante los años siguientes seguí grabando y documentando cada avistamiento, cada fenómeno. Muchos me llamaron mentiroso, otros me acusaron de montar un espectáculo. Pero quienes estuvieron conmigo, quienes vieron lo que yo vi, saben que no invento nada. He sido acosado, vigilado y, en más de una ocasión, tomado contra mi voluntad por algo que no pertenece a este mundo. No sé por qué me eligieron, no sé si algún día me lo dirán. Lo que sí sé es que aquella noche, la primera vez que grabé un ovni y luego fui llevado, marcó el inicio de una historia que todavía no ha terminado. Y que mientras ellos sigan ahí afuera, mi vida estará ligada a la suya, para bien o para mal. Si te gustó este video, mira este otro que esté apareciendo en pantalla con más historias.